Estados Unidos, un país con carreteras infinitas, bosques antiguos, pueblos fantasmas y ciudades donde los secretos se esconden bajo la luz. En cada rincón, desde los desiertos hasta los pantanos más oscuros, existe una leyenda. Historias contadas en voz baja para no despertar aquello que duerme o que espera. Hoy te llevaré a recorrer 10 leyendas urbanas más aterradoras de Estados Unidos. Relatos que han marcado a generaciones y que todavía hoy provocan escalofríos. Te advierto, algunas de estas historias no son solo cuentos, o al menos eso se dicen quienes vivieron para contarlo. Prepárate, apaga la luz y escucha con atención, porque toda leyenda nace de un momento real. The Rake, el engendro de la oscuridad. El Rake es descrito como una criatura humanoide, pálida, larga y completamente desnuda. No tiene ojos visibles, pero ve o siente perfectamente. La leyenda moderna nació en Internet, pero los reportes sobre un ser casi idéntico se remontan a siglos atrás. Escritos coloniales, diarios quemados, cartas de exploradores que mencionaban al hombre blanco que observa desde los árboles. La historia más famosa habla de una familia que despierta en mitad de la noche. El padre siente una presencia al pie de la cama. Entre la oscuridad distingue a un ser encorvado, respirando con un silbido húmedo. Cuando encendió la luz, el Rake estaba sentado a centímetros de su rostro. Esta criatura no habla, solo observa, y cuando te elige, dicen que te seguirá. Se esconde bajo tu cama, detrás de los muebles, sube al techo, baja a tu sótano hasta que te desgastes psicológicamente. De dónde viene no se sabe, pero casi todos los testigos coinciden en algo aterrador. Una vez que lo ves, ya no hay regreso. El demonio de Nueva Jersey. Cuenta la leyenda que en 1735 una mujer conocida como Mother Liz maldijo a su 13º hijo. «Que sea del diablo», gritó, y cuando nació, el bebé mutó frente a sus ojos. Alas de murciélago, cabeza de cabra, garras y cola afilada. El monstruo escapó por la chimenea y desde entonces habita en Pines Barrens, un bosque tan vasto y oscuro que incluso muchos evitan entrar de noche. Cazadores, policías, exploradores, todos han reportado gritos desgarradores, sombras gigantes sobrevolando y pisadas que no corresponden a ningún animal conocido. Lo inquietante es que incluso con la tecnología moderna, drones, cámaras térmicas, sensores, las autoridades del parque han captado formas no identificadas, moviéndose entre los árboles. Algunos creen que es un ser físico, otros una aparición demoníaca, pero todos coinciden que el bosque lo protege. La Llorona Americana. En los estados del sur fronterizo, Texas, Nuevo México y Arizona, existe una versión propia de La Llorona, una mujer vestida de blanco, de rostro borroso, que aparece junto a los ríos, puentes antiguos y caminos rurales. Se dice que llora buscando a sus hijos, pero su presencia trae desgracia. Numerosos testigos cuentan que, al escuchar su llanto, el clima cambia, el aire baja de temperatura, los grillos se callan y se siente el impulso de mirar detrás del hombro, pero cuando la ves
ya es tarde. Muchos creen que no es un espíritu mexicano adoptado por Estados Unidos, sino una entidad aislada, un fenómeno que simplemente adopta la forma más temida y conocida por la gente local. La pregunta es, ¿está buscando a alguien o está esperando que alguien le encuentre? The Gotham, el hombre cabra. Esta leyenda aparece en Texas, Maryland, Kentucky y cada estado asegura que el verdadero Gotham es el suyo. La teoría más común afirma que alguna vez fue un científico. Quiso experimentar con ADN animal, pero falló, y lo que salió caminando del laboratorio ya no era humano. El hombre cabra es agresivo, inteligente y territorial. Suele atacar autos detenidos, campamentos y parejas en puentes solitarios. Algunos testigos creen que imita voces humanas para atraer a sus víctimas. Primero un grito de auxilio, luego un llanto y finalmente tu propio nombre. Pero quizá lo más escalofriante es lo siguiente. Los informes modernos muestran que se adapta. Cada año parece más fuerte y más rápido, como si evolucionara, como si esta cosa evolucionara. Los niños de los ojos negros. Son descritos como niños pálidos, con ropa antigua y comportamiento extraño. Aparecen en la noche, piden entrar en tu casa, a tu carro o incluso usar tu teléfono. Su voz es monótona, su vocabulario torpe y cuando levantan la mirada, sus ojos son completamente negros. Las personas que han sobrevivido a un encuentro aseguran sentir un terror irracional antes de ver los ojos, como si sus cuerpos supieran que algo inhumano estaba disfrazado de niño. Extraterrestres, demonios, un experimento del gobierno, no se sabe, pero todos concuerdan en un punto: nunca les abras. Skinwalkers, cambiaformas del sureste. Provienen de leyendas navajo, pero las historias han trascendido. Se cree que un skinwalker es un brujo oscuro, capaz de transformarse en animales, imitar voces y controlar a sus víctimas a distancia. En zonas rurales como Arizona y Utah, familias enteras reportan sombras que corren a 4 patas e incluso más rápido que un carro. Criaturas que se paran sobre 2 piernas y los observan desde el límite del terreno. Muchos mencionan lo mismo: ojos que no reflejan la luz, un olor a hierro y la sensación de que alguien está imitando a un familiar justo afuera. Lo que ellos buscan no está claro y es mejor que siga siendo un misterio. Bloody Mary, el ritual del espejo. Un juego infantil con consecuencias escalofriantes. Todos conocen el rito. Apagas la luz, te paras frente al espejo y dices su nombre 3 veces. Bloody Mary. Pero, ¿qué estás llamando exactamente? Psíquicos, historiadores y sobrevivientes describen a Bloody Mary como una entidad que vive en los espejos, esperando el permiso para cruzar. Dicen que cuando aparece no siempre se muestra por completo, a veces solo su sonrisa, otras veces una mano marcada en el vidrio. Y en el peor de los casos, aparece detrás de ti, pero solo en el espejo. La pregunta inquietante es si existe algo en los reflejos. ¿Quién dice que los espejos no son puertas?
Slenderman, la sombra del bosque. Slenderman nació como ficción, pero muy pronto tomó vida propia. Decenas de testimonios reportan haber visto una figura alta, delgada, sin rostro, con brazos alargados y movimientos imposibles. Se le relaciona con desapariciones, pérdida de memoria, sueños recurrentes y una influencia que afecta sobre todo a niños y adolescentes. Lo aterrador es que muchos dicen lo mismo. Slender aparece primero en sueños, después en fotos, después en ventanas y finalmente en persona. Ficción o no, su impacto psicológico lo convirtió en una leyenda moderna, tan real como cualquier otra. Mothman, el hombre polilla. En 1966, en Point Pleasant, Virginia, vivió una serie de apariciones de una criatura gigantesca, con ojos rojos brillantes y alas enormes. El Mothman no atacaba, solo observaba. Lo que causa escalofríos es que cada aparición fue seguida por una tragedia local. La más grande, el colapso del puente Silver, donde murieron 46 personas. ¿Era un demonio anunciando muerte? ¿Un ángel caído advirtiendo? ¿Un viajero interdimensional que quedó atrapado aquí? Hasta hoy, el pueblo entero vive marcado por su sombra. Wendigo, el espíritu del hambre eterno. La leyenda más temida del norte, originaria de las culturas nativas. El Wendigo es descrito como un espíritu maldito del invierno, hambre y canibalismo. Aparece en los bosques de Minnesota, Wisconsin y Canadá. Dicen que alguna vez fue humano, pero tras caer en la desesperación se convirtió en un monstruo alto, delgado, con huesos que sobresalen, voz distorsionada y un apetito infinito. El Wendigo caza en silencio, te observa durante días, no corre, imita la voz de familiares, te confunde, te separa del grupo y cuando finalmente caes en su territorio helado, ya no hay vuelta atrás. Muchos creen que no solo es una criatura, sino un castigo, un recordatorio de que el verdadero horror surge cuando el ser humano pierde su alma. Las leyendas urbanas no son solo ecos, viajan de boca en boca, de pueblo en pueblo, de noche en noche. Y aunque muchos las descartan como simples cuentos, todas nacen de un momento, un lugar, un testigo que vio algo que no debió ver. Quizá nunca sabremos si el miedo crea a los monstruos, o si los monstruos se esconden detrás del miedo, esperando que alguien los nombre. Lo único seguro es esto: cuando escuches un ruido en la noche, cuando sientas que alguien te observa, o cuando tu reflejo parezca moverse un segundo después de ti, recuerda, toda leyenda tiene un origen, y hay verdades que prefieren seguir en la oscuridad. A lo largo de la historia, la humanidad ha contado relatos extraños, historias que parecen desafiar las leyes de la naturaleza, de la lógica y hasta de nuestra propia realidad. Entre ellas existe una que ha viajado por siglos, cruzando fronteras, adoptando diferentes formas, pero manteniendo una esencia inquietante: la aparición de dos niños completamente verdes. Algunos dicen que venía de un mundo oculto bajo nuestros pies. Otros aseguran que escaparon accidentalmente desde otra dimensión paralela.
y para ciertos investigadores podrían representar uno de los encuentros más insólitos con seres desconocidos en nuestro planeta. Hoy exploraremos la leyenda, su origen, las teorías y por qué, después de tantos siglos, los niños verdes del centro de la Tierra siguen siendo un misterio imposible de ignorar. Nuestra historia se remonta a la Inglaterra medieval, aproximadamente entre los años 1135 y 1154, durante el reinado del rey Esteban. En el pequeño pueblo de Woolpit, campesinos que trabajaban la tierra encontraron algo inimaginable: 2 niños, una niña y un niño, desorientados, vestidos con ropa extraña y con la piel teñida de un verde intenso. Los relatos describen que los niños hablaban un idioma desconocido, estaban confundidos, hambrientos y asustados. Lo más inquietante es que solo comían habas crudas, rechazando otro alimento. Con el tiempo, el niño enfermó y murió, pero la niña sobrevivió, aprendió el idioma local y contó su historia. Una historia que desconcertó a sacerdotes, cronistas y aldeanos por igual. Cuando la niña finalmente pudo comunicarse con los habitantes de Woolpit, contó que venía de un lugar llamado la Tierra de San Martín, un sitio donde siempre era crepúsculo, donde no existía el sol brillante y donde todo tenía un tono verdoso. La niña dijo que su pueblo vivía en cavernas y que al seguir un sonido parecido a campanas se había perdido. De repente, una luz los envolvió y aparecieron en el mundo de los humanos. Este relato se convirtió en la base para una de las teorías más sorprendentes: que los niños provenían de un reino oculto bajo la superficie, un mundo subterráneo donde las condiciones ambientales podrían explicar el tono verde de su piel. ¿Podría ser indicios de una civilización interna en la Tierra? ¿O un recuerdo distorsionado por un trauma? ¿O algo más? Desde el siglo XIX, algunos investigadores del oculto han relacionado esta historia con la teoría de la Tierra hueca. Según esta propuesta, existirían túneles y cavernas gigantes bajo la superficie que albergarían vida inteligente. Los niños verdes serían evidencia accidental de un contacto entre ambas civilizaciones. Otros afirman que el tono verde, el idioma extraño y su aparición repentina podrían indicar interacción entre otras dimensiones, un portal, un error en el tejido del espacio-tiempo. En varias culturas, criaturas como hadas, duendes o gente pequeña son descritos con tonos verdes y hábitos alimenticios particulares. Para los estudiosos del folclore, los niños podrían encajar en este tipo de mitología. Una teoría moderna sugiere que los niños podrían haber sido víctimas de un desplazamiento temporal o incluso viajeros atrapados en 2 realidades. Estas teorías, aunque increíbles, mantienen viva la narrativa más fantástica del caso. Pero no todo es misticismo, también existen explicaciones más racionales. El tono verde podría haber sido causa de anemia severa, un síndrome medieval muy común. Una alimentación pobre podría haber generado ese aspecto. Otra hipótesis sugiere que quizás trabajaban en minas ricas en minerales verdes, que se impregnaron en su piel y ropa. Algunos historiadores creen que podrían ser niños huérfanos, que hablaban otro idioma y quedaron perdidos
tras una batalla cercana. La piel verde sería solo suciedad, hambre y exageración de los cronistas. En plena Edad Media, no era raro que relatos se distorsionaran con significados simbólicos. Quizá los niños verdes representan algo más profundo, un aviso sobre cómo reaccionamos ante lo desconocido, una metáfora de la migración, la diferencia o los límites de nuestra comprensión. Puede que la pregunta no sea ¿de dónde vinieron?, sino ¿por qué seguimos hablando de ellos después de 900 años? La música para este video fue proporcionada por Monster Music y Repulsive. Abajo en la descripción dejaré un link hacia sus canales para que puedas disfrutar de todo su contenido. En la oscuridad de la historia humana hay relatos que se quedan, como huellas de un sendero que tal vez nunca terminemos de recorrer. Los niños verdes de Woolpit, o del centro de la Tierra como algunos prefieren llamarlos, siguen desafiándonos, recordándonos que el mundo aún guarda secretos que no entendemos. Quizá existan mundos ocultos bajo nuestros pies. Quizá alguna vez se abran puertas que no esperamos. O quizá la verdadera historia está enterrada en la mente de una niña que, hace casi 1000 años, trató de explicar un origen que para ella también era un misterio. Sea cual sea la verdad, la leyenda continúa, esperando que alguien decida seguir buscando.